Vamos a comenzar con el estudio de la paracha semanal. En este caso toca que estudiemos y analicemos lo que es la paracha Vayigaj. Eh, Vayigaj en particular vendría siendo como la tercera paracha en la cual ya estamos hablando de lleno de Yosef. Y esto lo hace bien interesante por el hecho de que en esta paracha en particular nos vamos a encontrar netamente con, bueno, hay muchas cosas, pero lo que vamos a analizar en este día en particular está relacionado directamente con la especie de encuentro que hay, no tan solo con los hermanos y Joseph, sino que entre Joseph y Judá. Entonces nos vamos a centrar en aquello como para poder ir analizando qué es lo que nos dicen los sabios de bendita memoria, lo que nos dice el Midrash. Vamos a estar ocupando muchas fuentes que nos van a ayudar a poder darle forma directamente a lo que queremos compartir en este día. También están los escritos del tratado en particular y eso nos va a ayudar netamente a poder desarrollar este tema que prácticamente está relacionado con lo que es el encuentro de los dos reyes. Al momento en que nosotros entendemos este punto en particular, ya claramente nos estamos situando en la realidad de dos de los 12 hijos de Jacob. Y eso nos va a permitir ver netamente cuáles son las funciones de ambos y así también qué es lo que ocurre con este encuentro y cuál es el resultado y cuál es la finalidad de todo aquello. Como preámbulo, me gustaría prácticamente retroceder un poco a lo que es la historia de los patriarcas, por el hecho de que una de las cosas bien características o significativas que podríamos decir que hay en nuestro pueblo, prácticamente es la hermandad. Y la hermandad siempre se ha visto afectada a lo largo de la historia, sobre todo nosotros lo podemos ver qué es lo que ocurre con nuestros patriarcas y que ellos vivieron una situación como tal, o sea, prácticamente la hermandad, la armonía entre los hermanos se ha visto completamente afectada. Nosotros podemos partir desde un principio, claramente, o sea, vemos prácticamente lo que ocurre entre Caín y Abel, qué es lo que ocurre con los celos, cuando, cuando prácticamente se toma venganza y la sangre del hermano prácticamente clama a Shem. Ahí nosotros vamos viendo ya una primera disputa entre Caín y Abel. Posteriormente nos vamos a los hijos de Noah, a los tres hijos de Noah, y sin duda alguna son protagonistas de conflictos, son protagonistas de peleas entre ellos. Más abajo nos vamos al caso de Isaac e Ismael, que hace muy poco estuvimos viendo en las parashot anteriores lo que ocurrió con este conflicto y que prácticamente entre Isaac e Ismael, qué es lo que ocurre en particular. Si nos vamos más abajo, ya nos presentamos con la situación entre Jacob y Esab, el conflicto que se ha generado prácticamente eh, permite que nosotros vayamos entendiendo cuál es la dinámica y por qué se ve tan afectada la hermandad en nuestro pueblo. Más abajo nos encontramos con Joseph y sus hermanos, en donde lo hemos visto en estas últimas tres parashot, está incluida, cómo se ve afectada la hermandad también en este caso. Por lo tanto, ustedes se pueden dar cuenta de que siempre el aspecto mismo de la hermandad está en boga, prácticamente está en un hilo muy delgado y lo que prácticamente se está buscando es que haya una reconciliación, haya un tikkun, haya prácticamente una postura entre cada uno de los integrantes como para poder dar el pie o dar el paso para una reconciliación. Y es esto lo que vemos en esta parashá en particular, y sobre todo la enseñanza que nos deja basado en ese concepto mismo de la hermandad, de que podamos entender de que la enemistad entre los hermanos prácticamente no es algo, no es un diseño perfecto,
sino que es basado netamente en las decisiones que la misma persona, hombre o mujer, ha tomado, y que eso ha permitido o mal permitido de que exista ese conflicto como tal. Por lo tanto, dentro de los puntos que ha de analizar entre todo el contexto para poder ingresar netamente a lo que es la Parashá Vaigash, claramente nos permite que podamos tomar conciencia también de cómo es nuestra actitud frente a nuestros hermanos. Y aparte de eso, claramente cómo nuestra actitud frente a nuestro prójimo, a quienes comparten nuestra misma fe, etcétera. En cierta forma podríamos decir de que somos conciliadores, somos reconciliadores o somos personas que generan conflictos, generan enemistades, generan de que los hermanos se dividan, o somos aquellas personas que permiten que los hermanos se unan. Eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder entender cuál es nuestro rol, porque cada uno de los protagonistas en esta historia tiene un rol en específico. Entonces, acá nosotros vamos viendo, bueno, dentro de la palabra en particular, Jacob también, más adelante vamos viendo que Jacob llama a todos sus hijos, los pone prácticamente alrededor de su cama y les dice, prométanme que van a estar juntos. O sea, esa era una de las preocupaciones que había en Jacob, porque había visto, no solamente en el caso, esto me estoy adelantando un poco, o sea, prácticamente estoy dando todo el contexto antes de entrar a la paracha, y es ahí en donde vamos viendo prácticamente de que para que él pueda tener un descanso correcto, un descanso en shalom, necesitaba saber de la boca de ellos de que iban a permanecer unidos. ¿Por qué razón? Porque ya había visto lo que ocurrió entre los hermanos y Joseph, y así también entre Judá y Joseph. No lo hace por una casualidad, el hecho de que le puedan decir de que van a mantenerse unidos, porque a lo largo de la historia vamos a ir viendo de que lamentablemente eso no ocurrió. Pero podemos tener dos posturas respecto a eso. La postura respecto a las personas de que solamente hablan del conflicto y de la división, o bien de las personas que podemos hablar del conflicto, de la división, pero adicionar a ello también podemos hablar respecto a la reconciliación, y que es un punto muy mesiánico, es un punto muy profético que también nosotros debiésemos analizar. Entonces, ¿cuál fue la respuesta prácticamente que podemos ver y entender respecto a lo que es la pregunta o la petición más que nada que le hace Jacob a sus hijos? Que se mantengan unidos, y es ahí en donde podemos analizar el texto de nuestra declaración de fe más potente, más poderosa que tenemos, que es el Shema Israel. O sea, darle a entender a Jacob, Shema Israel, escuche Israel, porque él es Israel. Adonai, o sea, miren, antes de decirlo completo, me llama la atención, se dan cuenta de que está hablando prácticamente de un aspecto profético. Escucha a Israel. No le están diciendo escucha a Jacob. O sea, estamos entendiéndolo como escucha a Israel, ya como el aspecto profético, como el aspecto de la nación. Ahí es Shema Israel, después Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O sea, nos vamos a, ese como el Eterno es uno, así nosotros también nos vamos a mantener unidos, nos vamos a mantener como uno solo. Entonces, en esa respuesta en particular, si la podemos entender basado en lo que es el Shema, prácticamente es una declaración que también es dada para Jacob. Es una declaración que es para su tranquilidad, para su reposo. Y es ahí en donde nosotros lo vemos también en el aspecto profético. Escucha a Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Nos vamos a mantener unidos. O sea, el final de toda la historia es que las 12 tribus van a volver a ser una, no van a estar divididas. Por esa razón en particular, nosotros vamos analizando prácticamente de que todo está relacionado directamente con el concepto de Israel y así también con el concepto de las naciones, dejando muy por fuera, y lo que hemos hablado en más de una oportunidad, la enseñanza de las dos casas, que no tiene una postura correcta, que está tergiversada, y que prácticamente habla de que la preeminencia de las tribus de Efraín versus la tribu de Judá, etcétera. Eso
si nosotros lo vemos en el aspecto bíblico, claramente eso no tiene razón lógica. Nosotros aquí hablamos netamente de lo que es Israel y así las naciones. Y las naciones que quieran ser parte de la herencia del Eterno tienen que añadirse a Israel. Por lo tanto, la teoría muchas veces de las dos casas lo que habla netamente es que dejemos de lado a Judá, o sea, quieren al Elohim que tiene Judá, quieren la tierra que tiene Judá, quieren la Torá que tiene Judá, pero no quieren a Judá. Entonces, es ahí en donde hay una situación bien interesante, ¿eh? Así que por lo mismo, cabe señalar, netamente recordar, de que aquí la teoría de las dos casas no es una doctrina que nosotros aceptemos por el hecho de que bíblicamente, basada en la Torá, no tiene sustento suficiente. Por lo tanto, es aquí en donde vamos a ir analizando netamente ese concepto. Y la unión prácticamente de, cuando hablamos netamente de la unión de estas 12 tribus, claramente está relacionado con este aspecto mismo de los hijos de Jacob. Así que no se estén cabeceando preguntando, oh, entonces de qué tribu, los que son de Efraín, dicen, de qué tribu somos, etcétera. Entonces comienzan a posicionarse en algunas tribus. Eso ni siquiera lo saben. Entonces, es mejor prácticamente de tener vidas más justas, de tener vidas en Torá, para que de esa manera todos los actos puedan ser más acordes prácticamente a lo que su palabra nos dice. Entonces, escucha Israel. Entonces, tal como el Eterno es uno, también nosotros vamos a ser uno. O sea, prácticamente hablando de la hermandad que hay entre ellos. Así también nosotros vamos viendo de que todo este conflicto entre Judá y Joseph comienza al momento en que Joseph tiene un mayor protagonismo basado en estos sueños que muchos lo pueden tomar como algo más revolucionario. Y estos sueños prácticamente lo que están generando es de que él esté diciendo, Joseph en particular, de que él es un rey. O sea, prácticamente se está posicionando como un rey, como un líder, versus Judá, que era el líder de sus hermanos. Por lo tanto, es ahí en donde estamos viendo prácticamente dos liderazgos y lo que estamos viendo también es el hecho de que aquí se están levantando dos reyes que posteriormente se encuentran y es ahí en donde el libro de los Salmos también nos habla respecto a ello. Entonces, el liderazgo, acá nosotros podemos ver que estaba en manos de Judá, pero acá hay un término hebreo que nos dice el Shevet Mi Yehudá, que es como el palo del liderazgo, ¿ya? Como el cetro de Judá no se apartará, por lo tanto, tiene un lugar protagónico y tiene un lugar de liderazgo hasta el día de hoy. Entonces, acá nosotros vamos viendo de que Joseph también comienza a tener un liderazgo por la revelación de los sueños que está teniendo, que para algunos es revolucionario, para otros son muy fuertes, para otros son incomprensibles, etc. Entonces, ahí donde vamos viendo una similitud también, porque Jacob es el primero prácticamente que está teniendo sueños, está teniendo revelaciones de sueños, como lo pudimos ver en los parashot anteriores. Y es acá en donde vamos viendo también de que Joseph está teniendo ese mismo patrón y está teniendo ese liderazgo basado en aquello. Y es ahí en donde nos encontramos con la palabra el Etoldor Jacob, Joseph. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que prácticamente en este aspecto podríamos considerar de que Jacob estaba considerando como su legítimo heredero a Joseph. Y eso prácticamente lo está llevando también a un lugar de liderazgo, a un lugar de preeminencia en comparación también con sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre todo esto? Esta idea un poco revolucionaria, un poco fuerte, como tú quieras llamarle, que está basada netamente de los sueños, va generando de que el celo de sus hermanos, liderados por Judá, genere de que primero busquen matarlo, en cierta manera prácticamente sacarlo, borrarlo de la faz de la tierra, y como eso no lo pueden lograr, lo que ellos hacen es poder venderlo. Entonces, cuando vendieron a Joseph, hay un punto en particular bien interesante y es el hecho de que posteriormente que lo venden ellos se sientan a comer pan. Y ese punto en particular llama mucho la atención,
por el hecho de que tiene como un entendimiento y que posteriormente nosotros lo vamos viendo en el Sanedrín, por el hecho de que es acá donde los hermanos de Joseph están teniendo una posición similar a la que está teniendo el Sanedrín, porque ellos están decretando prácticamente una pena de muerte a otra persona. Entonces, ¿cuál era la actitud que tenían los hermanos? Si se sentaron a comer después de este acto, ellos se estaban sintiendo cómodos por lo que habían hecho. De lo contrario, no hubiesen comido. Entonces, prácticamente lo que estaban diciendo es que Joseph sí se merecía lo que le estaban haciendo, se merecía que lo vendieran. Entonces, acá donde vamos viendo un aspecto prácticamente de la hermandad, a lo que es capaz por los celos, a lo que es capaz cuando una persona ve que su liderazgo está siendo amenazado por otro hermano, etc. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo un aspecto bien interesante de toda esta historia. Entonces, prácticamente lo vieron como alguien que merece esa pena de muerte. Entonces, acá nosotros vamos viendo el tenor y también lo que provocaron estos sueños, lo que provocó lo que es la posición de Joseph en toda esta historia. Acá nosotros vamos viendo que los hermanos de Joseph prácticamente toman el lugar, como les decía anteriormente, del Sanedrín, por el hecho de que se toman digamos, esa autoridad de poder decretar la muerte en contra de su hermano. Entonces, es acá, ¿qué es lo que alimentó todo esto? Prácticamente lo que le decía antes, de que Joseph estaba soñando de que él es el rey. Entonces, si nosotros vamos viendo acá, Joseph por un lado está soñando de que tiene un lugar de liderazgo y aquí estamos viendo a una persona que sí tiene ese lugar de liderazgo, que es Judá. Entonces, sí o sí van a chocar, todo temprano. Por eso después el libro de los Salmos nos habla respecto de aquí, los reyes se han encontrado y pasaron juntos. Acá más adelante también lo vamos a ver y también otro Salmo nos dice prácticamente que los reyes habían estado separados. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos da a entender primero que todo este preámbulo que hemos hecho de que los Bené Israel, los hijos de Israel, siempre tienen que estar buscando la reconciliación entre los hermanos? No se puede permitir que un hermano esté enemistado con otro, porque de lo contrario va a generar de que a lo largo de la historia se puedan generar otros conflictos y otros problemas mucho mayores. Y esto nosotros lo vamos viendo en la historia de Israel. Por ejemplo, más adelante nosotros podemos ir entendiendo de que hay un concepto como tal que es el tikkun, que vendrá cuando, y en el hebreo nos dice Trin Meshihim, y el Trin Meshihim prácticamente nos está hablando del unirse, del poder que los hermanos se puedan unir, en este caso que las tribus se puedan unir. Lo que nos está hablando todo esto de que es ahí en donde da el preámbulo o el primer pie para que exista un tikkun. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo de que a lo largo de la historia también hay otros conflictos respecto a hermanos que podríamos decir. Y si tomamos un caso que vamos a ver pronto también en las próximas parashot, es el caso de Moshe. Y Moshe prácticamente podemos ver de que en él hay dos discípulos como tal, como es Josué y como es Caleb. Si nosotros nos damos cuenta, y hay algunos comentaristas de la Torá que hablan de que ellos dos no se llevaban bien y que también tenían conflictos. Entonces, esos conflictos generaban de que sus puntos de vista claramente fueran distintos, quizás tenían otra forma de ver las cosas, etc. Bueno, también nosotros lo vamos viendo en el Brit Hadashah, que también tanto Pedro como Pablo tuvieron sus conflictos, sus puntos de vista distintos, pero eso no era un impedimento para que pudieran caminar sobre la misma vereda. Lo que nosotros estamos viendo acá, de que también este conflicto entre Judá y Joseph se replicó a lo largo de la historia. Por eso en particular acá nosotros vamos viendo, por ejemplo, que Josué era de la tribu de Efraín, mientras que Caleb era de la tribu de Judá. Y si nos vamos más adelante, cuando el reinado es dividido, es ahí en donde prácticamente estamos viendo de que hay una división entre Judá y hay una división entre Joseph en prácticamente lo que podemos entender como Efraín, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, si las cosas no se arreglan cuando debiesen arreglarse, claramente eso genera de que el problema persista con mayor fuerza, como lo podemos ver en el caso de nuestros patriarcas. Por lo tanto, dentro de este contexto como tal, de este preámbulo que hemos podido ver, vamos a ir a analizar un poco más a fondo lo que es la Parashá Vayigash. Para ello,
vamos a entender todo este concepto como tal, como la unión de los reyes. Hay algunos estudios que hablan de la unión de los dos Mesías. Se podría hablar de algo en particular, pero es acá donde nos vamos a referir un poco más en el concepto de los reyes y quizás vamos a estar pincelando algo dentro del tema respecto a lo que es el entendimiento de los dos Mesías. Acá podemos ver de que Judá se le acercó y dijo: si me permite, señor mío, tu sirviente desea hablar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se despierte vuestra ira con tu sirviente, pues tú eres como el faraón. El contexto de esta conversación netamente es recuperar la libertad de Benjamín, ¿ya? Y es acá en donde prácticamente empieza todo el conflicto que vamos viendo en esta historia. Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? He aquí que los dos reyes se unieron. Se refiere tanto a Judá como a José, ya que ambos son reyes y se aproximaron uno al otro para disputar, ambos juntos, debido a que Judá se hizo garante por Benjamín. Y también era garante por él ante su padre en este mundo y en el mundo por venir. Y por ello se aproximó delante de José para discutir con él acerca de Benjamín, para no quedar excluido en este mundo y en el mundo por venir. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el contexto? Acá nosotros vamos viendo en el Midrash de que la actitud de Judá era completamente distinta, era un poco agresiva, no era pasiva por lo que estaba ocurriendo acá. ¿Qué es lo que nos enseña todo esto? Y sobre todo está basado en el Midrash, que nos habla de los signos de la furia de Yehudá en esta situación. Algunos dicen que sus ojos caían gotas de sangre, que de sus ojos caían gotas de sangre. Otros dicen que el pelo sobre su corazón se endureció y perforó 5 capas de vestimenta. Se ponía barras de hierro en su boca y las trituraba hasta convertirlas en polvo con sus dientes. O sea, acá prácticamente nosotros vamos viendo, quizás de una forma figurada, lo que efectivamente estaba ocurriendo en el interior de Judá. Acá nosotros tenemos que entender algo, de que Judá tenía 3 alternativas, 3 opciones para poder llevar a cabo esta situación en particular que lo estaba angustiando, que lo estaba llevando a un escenario completamente complejo. Por ejemplo, basado en el concepto hebreo, nos vamos a encontrar con el verbo nagash. Y ese verbo, acá nosotros lo podemos ver cuando se ocupa en 3 acepciones en particular. Las 3 acepciones es cuando una persona quiere entrar a la guerra, y eso lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 13. Lo podemos ver al momento en que se quieran reconciliar, eso lo vemos en Josué 14:6. Y posteriormente lo vemos al momento de la acción de rezar, de la plegaria. Y eso lo vemos en Primera de Reyes 18:36. Judá tenía estas 3 opciones, pero solamente podemos ver de que tomó una. Y la que tomó no está basada en la guerra, porque prácticamente el Midrash también nos habla de la situación que ocurrió, cómo se llamaron a una gran cantidad de soldados, como para que al momento en que él quisiera llevar a cabo una venganza o una agresión en contra de Joseph, claramente un ejército lo iba a defender. Entonces eso iba a generar un conflicto tremendo. Por lo tanto, es acá en donde se tienen que prácticamente analizar cuáles son los escenarios posibles ante una reacción que la persona pueda tener o ante la decisión que una persona pueda tener ante una situación en particular. Entonces, ir al choque con una guerra, la reconciliación o la plegaria. Acá nosotros vamos viendo de que es como que va de menos a más, si es a la guerra, saben de que entre los dos frentes van a haber dañados. Y es aquí en donde donde hay una discusión férrea en todo esto, claramente hay personas que van a ser dañadas verbalmente, etcétera. Se van a decir cosas que quizás no debiesen decirse. Sí o sí van a pasar situaciones, van a ocurrir cosas en la vida de la persona. Por otra parte, nosotros acá vemos de que Judá toma una decisión inteligente, una decisión sabia que está relacionada directamente con la reconciliación, porque de lo contrario, muchos hubiesen sido los dañados y que prácticamente se hubiera eh, intensificado lo que es el conflicto como tal. Sigamos, y aquí que los reyes se unieron para unirse uno al otro, para hacer todo como uno, debido a que Judá es rey y José es rey,
y se aproximaban uno al otro y se unieron uno al otro. Entonces esta unión se trata de Judá y Joseph, siendo Judá el representante de este mundo y Joseph el representante del mundo venidero. Acá nosotros prácticamente estamos viendo un concepto que es sumamente interesante y es el hecho de que hay muchos comentaristas de la Torá, sabios de bendita memoria, que nos hablan de que esta es una relación misma de la unión entre los dos mundos. Y eso también tiene harto grado, digamos, de relación en el sentido de que lo que representa el uno al otro, y es así también cómo se puede manifestar una redención sin esta unión, o sea, creo que es imposible. La redención tiene que manifestarse al momento en que esta unión, tanto de lo superior como de lo inferior, pueda manifestarse, pueda ejecutarse, para que de esa manera pueda haber un resultado que está fuera prácticamente de lo que es la mente humana o de lo que el hombre puede imaginar. Entonces, acá netamente esta unión, el que se aproxime el uno con el otro, prácticamente está hablando de que Judá, en este caso, ya no era el joven impulsivo, el joven que quizás se llevaba o llevaba a cabo sus decisiones basado en una emoción en particular, etcétera, sino que es acá donde también podemos ver un grado de madurez que es alto y que también debe reconocerse como tal. Porque también el Midrash nos dice de que Yehudá quiso desenvainar la espada, pero no podía sacarla de su vaina. Este hombre debe ser un sádic, observó. Por eso Hashem está de su parte. O sea, aquí nosotros vamos viendo también que la observancia genera que la persona también tome decisiones sabias. O sea, él sabía, él reconoció que este era un sádic, que Joseph era un sádic, y eso prácticamente garantía de que el Eterno estaba con él, y si el Eterno estaba con él, él no se iba a meter en donde estaba el Eterno, porque sabía que iba a pérdida. Por lo tanto, eso también nos ayuda a entender por qué Judá toma las decisiones que vamos viendo en particular. Entonces, eh, es acá en donde vamos viendo un concepto bien interesante del Midrash, que también nos habla de que mientras esta unión estaba ocurriendo, lo vamos a ver un poquitito más adelante, los hermanos decidieron abstenerse, o sea, prácticamente dejaron de que entre ellos dos arreglaran toda la situación. El Midrash dice, mientras Yehudá presentaba a Joseph sus argumentos lógicos y bien fundados, los hermanos permanecieron parados en silencio. No interfirieron para nada. Se enfrentaron dos pares, Joseph, el rey egipcio, y Judá, el rey de sus hermanos. Los hermanos decidieron, dejemos que los dos reyes combatan, no nos metamos en sus asuntos. Por lo tanto, ninguno de los hermanos, ni siquiera el mayor Rubén, interrumpió las palabras de Yehudá. Yehudá es comparado con un león y Joseph con un buey. Y solo el león es capaz de atacar al buey. Por lo tanto, ellos entendieron de que la disputa, la pelea, no era entre todos los hermanos y Joseph, sino que con el quien los representaba y así también con el hermano que ellos habían vendido. Por lo tanto, es aquí en donde vamos viendo prácticamente la raíz del problema, cómo se está ejecutando el problema y cuál es la posible solución ante este conflicto como tal. He aquí que los reyes se reunieron, es decir, los dos mundos sagrados, el mundo de lo alto y el mundo de lo bajo. Juli Pera Jordi comparte lo siguiente, que me gustó mucho lo que ella, perdón, lo que se habla acá. El mundo inferior, el mundo en el que vivimos, corresponde a la operación matemática de sumar, mientras que el mundo superior, el mundo al que estamos prometidos, corresponde a la de multiplicar. La palabra Yehudá alberga una curiosidad, se trata del tetragrama al que se ha añadido una letra Dalet. Si tomamos la letra Bab, que está en el medio de Yehudá, y vale 6, y la sumamos a la gematría del tetagrama 26, obtenemos el número 32. Si tomamos la letra Bab, que está en el medio de Yehudá, que vale 6, y la multiplicamos por la gematría del tetagrama 26, obtendremos 156, que es la gematría de Joseph. Aquí ustedes la pueden ver, tanto en el mundo inferior, la suma, el mundo superior, que es la multiplicación. Esto es lo que habla Pera de Jordi. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos con todo esto? Pero lo más sorprendente ocurre cuando sumamos 32 a 56, obtenemos el número 188.
que, como vimos, era la gematría de Sot Jajamín, que es el secreto de los sabios. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo también una explicación respecto a qué es lo que se refiere tanto con el mundo superior como así también con el mundo inferior. Acá el resultado de este acercamiento, ¿cuál es? Y Judá se le acercó. ¿Por qué motivo Judá se le acercó? Se plantea la pregunta. Porque fue porque él era el garante, tal como está escrito, pues tu sirviente se hizo garante por el joven. Judá y José deben aproximarse porque José es Sadik, Yesod de Sa, y Judá es un rey, Malhut, Nukba de Sa. Por eso es que Yehudá se le acercó y debido a ese acercamiento es que ellos se aproximaron uno al otro. Esto provocó muchas bondades en el mundo, provocó la paz en todas las tribus, provocó la paz entre ellos, entre Judá y José, provocó que el espíritu de Jacob reviviera, tal como está escrito, el espíritu de su padre Jacob revivió. Debido a esto, la aproximación de uno y el otro era necesario en todos los lados, en lo alto y así también en lo bajo. Miren, si nosotros queremos llevar a algo muy práctico toda esta enseñanza como tal, claramente vamos a poder entender el hecho de que está en nuestras manos también el cómo nosotros nos acercamos para generar una reconciliación. Está en tus manos o reconciliar o avivar el fuego. Está en tus manos generar shalom en las relaciones con los hermanos o está en tus manos provocar más enemistad. Recuerda de que hay una de las cosas aberrantes ante los ojos de Hashem es quien genera enemistad con los hermanos. Por lo tanto, no se trata de que con tus palabras, tus decisiones, con tus acciones generes la enemistad entre los hermanos, sino que todo lo contrario. Y ahí también está en tus manos el hecho de poder acercarte a aquellos que están lejanos, y que de esa manera puedan ver algo distinto, aunque sean algunos de los hermanos, y que en este caso puede ser tú. Dicho eso, esto también nos enseña a entender cómo tiene que ser nuestra relación con nuestros hermanos en la fe en particular. Si vamos a generar de que haya un acercamiento, vamos a generar que haya un retroceso, una enemistad. Por eso, prácticamente la sabiduría que el Eterno cada uno del que nos ha dado, se va a poder generar de que posteriormente los resultados sean beneficiosos para todos, que pueda haber un completo shalom, que pueda haber armonía y que se deje de tener conflictos como tal. ¿Por qué el trato de Joseph fue tan duro? Y es acá en donde tengo que retroceder un poco en lo que es la parashá y tengo que ir prácticamente a la parashá Miquet. Y es ahí en donde nos vamos a encontrar con varios aspectos bien interesantes. ¿De dónde nace todo esto? Hay muchos que se preguntan el por qué Joseph toma esta actitud tan dura con sus hermanos. ¿Por qué razón genera todo este conflicto, todo este escenario, como para que pueda existir una reconciliación por parte de todos ellos? Acá nosotros vemos de que el comportamiento sorprendente de Yosef, esto también lo vemos en el Midrash, hacia sus hermanos exige una explicación. ¿Por qué un sádic de la talla de Yosef habla tan duramente con sus hermanos y los acusa de ser espías? Más tarde también separa a Shimón y lo encarcela, devuelve el dinero a sus bolsas, los persigue y los acusa en falso de robo, haciéndolos pensar que Benjamín sería ejecutado por ladrón. O sea, prácticamente estamos viendo varios aspectos bien interesantes en Joseph y hay muchos que se preguntan cuál fue la motivación que lo llevó a actuar de esa manera. ¿Acaso no podría haber sido eh, algo distinto? ¿No podría haber sido algo más suave en particular? La verdad es que tenía que ser de esa manera. Incluso también nosotros vamos viendo de que el Midrash mismo nos habla de que Joseph trata muy duramente a lo que es sus hermanos. Entonces, indudablemente, no debemos suponer que Joseph se estaba vengando de sus hermanos, pues Joseph cumplía con las leyes de la Torá y no podía transgredir la prohibición: no vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. O sea, nosotros vamos viendo de que prácticamente hay un punto que lo lleva a él a tener esta razón o tener esta actitud tan extraña y lo vemos en Miquet en particular. Acá muchos dicen por qué se vengó de sus hermanos. Y la verdad es que acá no podemos considerarlo como una venganza, sino que si hubiese existido
esa motivación en Joseph de poder vengarse, tendría que haber ido en contra de los principios y tendría que haber ido en contra de sus creencias. Recordemos de que Joseph era un estudioso de Torá, o sea, prácticamente vendría siendo una persona que transgrede la Torá, y esto no ocurrió. Por lo tanto, quienes digan que se vengó de sus hermanos, está teniendo una interpretación algo errada por el hecho de que no puede ir en contra de la palabra. Por lo tanto, la razón de la extraña conducta de Joseph es que quería ver a sus hermanos perdonados de sus pecados del pasado, y actuó con misericordia a sus hermanos, consciente de que habían cometido 5 transgresiones. ¿Cuáles son? Lo odiaron y no hablaron de forma amistosa con él. Llega un punto en que ya no le querían hablar. O sea, cualquier palabra que salía de su boca, en cierta manera, y espero que no te pase, ¿eh? Pero si hay alguien que no te cae bien y te habla, o sea, prácticamente tu respuesta es como, por favor, que no me diga nada, no me pregunte, nada. Y si tú le vas a responder, no van a ser palabras suaves ni amables, sino que van a ser palabras duras. De cierta manera, lo que estaba generando Joseph en la vida de sus hermanos era eso, ya no quería ni siquiera hablarle. Eh, Porque si le hablaban bien, también hablábamos, incluso Daniela lo comentaba la semana anterior, es el hecho de que no podían ser como hipócritas. No, ellos, los hermanos de Joseph, sabiendo lo que había en sus corazones, no podían tratarlo con palabras suaves porque no estaba eso en su corazón. O sea, no querían ni siquiera pecar de hipócritas ante él. Intentaron asesinarlo cuando llegó a Dotán, lo arrojaron a la fosa, lo vendieron como esclavo y entristecieron a su padre Jacob al hacerle creer que Joseph había sido devorado por un animal. Es tremendo, pero acá me llama mucho la atención este punto, de que lo que está buscando Joseph prácticamente es que los pecados de sus hermanos sean perdonados, o sea, una rectificación, estamos hablando de algo de arreglar una situación, a pesar de que él fue la víctima, pero es ahí en donde también vamos viendo, tranquilo hermano, no fueron ustedes los que enviaron acá, sino que fue el Eterno, o sea, el nivel de sabiduría y entendimiento que había en él era tan elevado de que hasta pudo en cierta manera entender y dejar de lado lo que eran los sentimientos que lo estaban invadiendo en ese momento de su vida. Por lo tanto, es acá donde vamos entendiendo lo que también vemos en la palabra, en particular del acto de la misericordia en favor de sus hermanos. O sea, es un acto y es una característica que no puede faltar en la vida nuestra. No podemos no tener misericordia porque el Eterno es misericordioso con nosotros cada día. Debemos ser misericordiosos también con los hermanos. Acá nosotros vamos viendo, miren lo que dice el Midrash. Cada aspecto de la conducta de Joseph hacia sus hermanos fue calculado para hacerlos sufrir por cada uno de sus errores, para que sus pecados fuesen redimidos en este mundo. Las acciones de Joseph no fueron inducidas por la malicia o el odio personal, sino dictaminadas en consideración por sus hermanos para exonerarlos de la culpa. Miren lo que nos dice el tratado. El versículo dice, y aquí tus ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín. El rabino Lazar dijo, Joseph o José dijo a sus hermanos lo siguiente, así como ciertamente no guardo ningún resentimiento en mi corazón hacia mi hermano Benjamín, porque ni siquiera estaba presente cuando me vendieron, tampoco tengo resentimiento hacia ti. El versículo continúa, que es mi boca, Kifi, la que habla, es decir, como es mi boca, Kifi, también lo es mi corazón. Por lo tanto, no había ningún grado de resentimiento ni nada por el estilo en aquello. Acá nosotros vamos viendo que también los sabios de bendita memoria nos dicen de que al momento en que ven que está el término, avanzaron juntos, porque todos los pecados del mundo no pasan y no son expiados hasta que se unen juntos, tal como está escrito, y pasa por el pecado. De igual forma, avanzaron juntos. Significa que los pecados pasaron y fueron expiados debido a que entonces todos los rostros iluminaron con la iluminación de un sibuk y todos los pecados son expiados. Entonces, en la corrección de los ofrecimientos, cuando es ofrecido un sacrificio y todos reciben esta provisión, cada cual como corresponde, todo se conecta como uno y todos los rostros se iluminan, y hay un solo vínculo, que es un solo sibuk,
Y entonces los reyes se reunieron, es decir, que ellos se reunieron como uno para expiar los pecados y borrarlos. Los reyes se unieron, son que se unieron como uno, avanzaron juntos para expiar los pecados, para iluminar todo rostro, para que todo sea un solo deseo. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo también una figura mesiánica tremenda, basado en lo que son los dos Mesías, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Es aquí en donde prácticamente vamos viendo de que bajo el concepto hebreo, Mashiach es alguien ungido para una función en particular. Por lo tanto, es acá en donde vamos viendo de que también hay sabios de bendita memoria que nos hablan respecto a la figura entre Joseph y Judá como una figura mesiánica, como dos mesías en particular. Hay algunos que dicen, ¿es correcto tener dos mesías? La verdad es que no, porque van a chocar. Por esa razón, en particular, nosotros vamos viendo un tema bien interesante. En este caso no funciona porque estaban los dos en el mismo tiempo, ¿no? Y dos personas completamente distintas. Pero en el concepto mismo de Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, nosotros entendemos prácticamente, y para nuestra creencia en particular, que se refiere a Mashiach Yeshua, al momento en que en su primera venida se manifiesta como ben Yosef y en su segunda venida viene manifestado como ben David. Lo que quiere decir eso de que viene con un ungimiento, con una función en particular, tanto en la primera ya vino y en la segunda que ha de venir. Por lo tanto, es aquí en donde vamos viendo de que la unión prácticamente de ellos va a generar la redención. Al momento en que Mashiach ben David retorna al escenario de esta tierra, prácticamente es ahí donde vamos viendo de que se ha de manifestar esta redención, se ha de manifestar prácticamente el tikkun entre los hermanos, entre los hijos de Jacob, y que de esa manera prácticamente vamos viendo de que se ha de manifestar todo lo que está escrito prácticamente en su palabra. Por lo tanto, ¿qué nos ayuda a entender todo esto? Es el hecho de que hoy en día también hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, y esa responsabilidad no es la de desunir, no es la de dividir, sino que netamente es la de poder trabajar para que de esa manera nosotros podamos eh, prácticamente apresurar lo que es la Geulá, lo que es la redención final. Hay una tarea fundamental en cada uno de nosotros. Seamos personas que podamos estar dispuestas a unir, que no estemos tomando la decisión de ir a la guerra, sino que de la reconciliación y así también de la oración que es la plegaria. Por lo tanto, gracias damos al Eterno, porque cada día nos ayuda a entender cuál es nuestra función en el escenario de esta tierra y de esa manera nos podemos perfeccionar más y más. Que el Eterno también en este día pueda añadir más conocimiento y sabiduría en cada uno de nosotros y podamos disfrutar completamente de este Shabbat. Que el Eterno les bendiga.